So Brother Alberto will read for us our text today. Vamos a leer Romanos capítulo 5 de los versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amen. So as I considered how to illustrate to you God's unmerited grace, there was a story from the scripture that came to mind. Y cuando quiero pensar en cómo es eso de esa gracia inmerecida de Dios por nosotros, hay una imagen, una historia en las Escrituras que se me viene a la mente. I love to use the scripture to help us understand the scripture. Yo quiero usar las Escrituras para que nos ayude a entender las Escrituras. So I would ask you to turn with me to Luke chapter 7. Entonces quiero pedirte el favor de que te vayas al capítulo 7 del Evangelio de Lucas. And in Luke 7, we see a beautiful illustration of unmerited grace. En Lucas 7 vemos una ilustración perfecta de la gracia inmerecida. Alberto will read for us Luke 7, verse 36. Voy a leer para ustedes Lucas 7, versículo 36. To where? Into the chapter. In the chapter. Vamos a leer capítulo 7 a partir del versículo 36 hasta el final del capítulo. Lucas 7, empezando en el versículo 36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo ha tocado, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella me ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amen. Today you read of a story of a woman who understood unmerited grace. Hoy lees la historia de una mujer
que recibió gracia inmerecida. Because she was forgiven of much, she loved the Lord much. Porque a ella se le perdonó mucho, amó mucho al Señor. When we gather in rooms like this and we offer praises to our God, Cuando nos reunimos en sitios como este y ofrecemos nuestra alabanza al Señor, there are some who act as if they are bored with the singing. hay algunos que actúan como han nacido con ese don de cantar. There are sometimes those who act annoyed by the preaching of the Word of God. Hay algunos que pareciera que les estuviera molestando la predicación de la palabra del Señor. And I will tell you, at best, that is one who understands little of the grace of God. Y yo te quisiera decir que muy seguramente esa es una persona que entiende muy poco sobre la gracia de Dios. For one who understands the unmerited grace of God displays his love to the Lord. Porque realmente una persona que entiende la gracia inmerecida de Dios demuestra su expresión de amor al Señor. So as we turn back to Romans chapter 5, De manera que ahora vamos a pasarnos a Romanos 5. I want us to understand today a greater insight concerning God's unmerited grace. Quiero entiendas hoy un pensamiento un poco más profundo acerca de la gracia inmerecida de Dios. Notice God's unmerited grace in verses 6 through 8. Primero que todo, quiero que te des cuenta de la gracia inmerecida de Dios. Paul will use a phrase 3 times in our verses today. Dios usa una frase 3 veces en el texto de hoy. He will use the same phrase in verse 6, 8, and 10. Va a estar lo mismo en los versos 8, 6, 8 y 10. Yeah, let's see. He will call our attention to how we were weak, we were sinful, and we were enemies of God. Él va a llamar la atención a estos 3 puntos. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores y cuando aún éramos sus enemigos. Some may say, well, I was never a rebel against God. I'm not an enemy of God. Alguien diría, yo no he sido una persona que se ha rebelado contra Dios. Yo nunca he sido un enemigo de Dios. But the Bible describes all of us on the same level today. Pero la Biblia nos describe hoy al mismo nivel en el día de hoy. We all struggle with weakness and sin and rebellion before the Lord. Todos batallamos con debilidades, con rebelión ante el Señor. But when the unmerited grace of the Lord found us, He changed us. Pero cuando la gracia inmerecida del Señor nos encontró, nos cambió. Look with me in verses 6 to 8 again. Miremos otra vez los versículos 6 al 8. The Bible says, while we were weak, Christ died for the ungodly. La Biblia nos dice que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Notice the emphasis Paul gives on the word before we or while we were weak. Quiero que mires el énfasis en que Pablo le está haciendo a antes, cuando éramos débiles. It calls my attention to verses 3 through 5, which precede the text. Me llama la atención en los versículos 3 al 5 que están precediendo el texto de hoy. Paul reminds us that as a believer, we learn to rejoice in our sufferings. Pablo nos recuerda que como cristianos, como creyentes, aprendemos a gozarnos en nuestras tribulaciones. And being able to do so brings us endurance. Y aprender a regozarnos, gozarnos de nuestras tribulaciones, eso trae paciencia. And it creates character and hope. Y esa paciencia crea carácter y trae esperanza. And some believe before they can be saved by Jesus, Y muchos creen que antes de poder ser salvados por el Señor Jesucristo, they must be completing the task of verses 3 through 5. ellos deberían primero completar las tareas que el Pablo se está poniendo aquí en los versículos 3 al But 5. that's impossible for the unsaved man. Pero eso es imposible para una persona perdida. There are so many in our churches who come to us and who want to fix themselves. Hay muchos que entran hoy a nuestras iglesias y quieren arreglar su vida por sí mismos. Many believe that if I can have my own hope Muchos creen que si yo puedo tener esperanza por mí mismo and stop doing all the bad things I do, y dejo de hacer todas las cosas malas que he hecho, and when I learn endurance, entonces cuando yo aprenda a sufrir en las tribulaciones, and when I grow in character, entonces cuando mi carácter se desarrolle,
I will then go to church and be religious. Entonces voy a ir a la iglesia y me voy a volver una persona religiosa. And if you are waiting on these things before you come to the house of God, Entonces, si tú estás esperando por estas cosas antes de venir a la casa del Señor, you'll never be able to connect to the body of Christ. nunca vas a poder conectarte con el cuerpo de Cristo. The truth of the gospel is Jesus came to save the broken. La verdad del evangelio es que el Señor Jesucristo vino a salvar al quebrantado. While we were weak without any of the qualities of verses 3 through 5. Cuando nosotros éramos débiles, con ninguna de estas características de los versículos 3 al 5. Christ died for us in our weakness. El Señor Jesucristo murió por nosotros cuando éramos débiles. The Bible teaches us before we know Christ La Biblia nos enseña que antes de que conociéramos al Señor Jesucristo, that we are dead in sins and trespasses. nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. This is in Ephesians chapter 2. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2. So I have a question. Tengo una pregunta para ti. What can a dead man do to raise himself from the dead? ¿Qué puede hacer una persona muerta para resucitarse a sí mismo cuando está He muerto? has no strength and power to make himself alive. No tiene fuerza para sí mismo, no tiene poder para volver a la vida. Only someone outside of him can raise him up. Solamente una persona por fuera de él puede traerlo a la vida. Only someone outside of him can bring him to health. Solo una persona por fuera de él, una persona diferente, puede ayudarlo. A dead man cannot help himself. Una persona muerta no puede ayudarse a sí mismo. And so when we came to Jesus Christ, De manera que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Jesus was the great man bringing us to life. Jesucristo es ese gran hombre que nos trae a la vida. He meets us in our spiritual deadness. Él va allá y nos encuentra cuando estamos débiles, cuando estamos pecadores. He meets us in our weakness Él nos encuentra en medio de nuestras debilidades, with no quality of salvation. pero sin ninguna cosa buena que nos califique para ser salvos. And he calls us to himself in weakness. Y Él nos llama a nosotros, aún siendo débiles. He died for the ungodly Él murió por el impío, so that the ungodly could repent and know him. de manera que el impío pueda arrepentirse y conocerlo a Él. But not only did Jesus die for us, he resurrected from the dead. Pero no solamente el Señor Jesucristo murió por nosotros, Él resucitó de entre los muertos. If he does not resurrect from the dead, Si Él no hubiera resucitado entre los muertos, he's only another religious leader who remains dead for his cause. Él sería otro líder religioso que pues murió por una causa justa. But he is the only one in world history who died and raised again. Pero Él es el único en toda la historia de la humanidad que ha muerto y ha resucitado nuevamente. He willingly lays his life down and he powerfully takes it back up Él dice que voy a poner mi vida, pero la voy a tomar nuevamente. so that through his strength we can be saved in our weakness. ¿Para qué? Para que a través de su fortaleza nosotros podamos ser fuertes en nuestras debilidades. Now look with me in verse 8. Ahora quiero que mires en el versículo 8. The Bible says that God demonstrated his love to us. La Biblia dice que Dios demostró o demuestra su amor para con nosotros. This means that God didn't just say, I love you. ¿Esto qué significa? Que Dios no solamente dice que nos ama, He revealed and displayed his love. Él revela y despliega su amor para con nosotros. How many of our brothers and sisters are married in the room today? ¿Cuántos de ustedes en el día de hoy están casados? Muy. Ok, muy bueno. If I said to my wife, I love you, Si yo le digo a mi esposa, te amo, but I never displayed my love, my talk is nothing. pero si yo nunca demuestro ese amor, mi hablar no sirve de nada. My wife does not appreciate flowers and candy. A mi esposa no le encantan las flores y los dulces. The greatest gift I can give my wife is to wash the dishes. El regalo más grande que le puedo dar a mi esposa es que yo lave los platos. If I brought home flowers, she would say, good, set that down, go wash the dishes. Si yo le traigo flores a la casa, me dice, está bien, ponlas ahí, pero ponte a lavar los platos. If I brought home chocolate, she would say, wonderful, now go help with the kids. Si le traigo chocolate, me dice, está bueno, ponlos ahí, pero ve, ayúdame con los chamacos. The way I demonstrate my love to my wife is through acts of service with her. La manera en que yo le demuestro a mi esposa cuánto la amo es por medio del servicio hacia ella. Acts of service that communicate my love to her. Actos de servicio que comunican mi amor hacia ella. If I said only, I love you and never displayed it, Si yo únicamente le digo, te amo, pero nunca lo demuestro, she would not trust my declaration of my love.
ella no va a confiar en mi declaración de amor hacia ella. My words must pair with action. Mis palabras deben estar acompañadas de acción. So the Lord says, I love you. De manera que el Señor dice, te amo, And he acted on his love. pero Él además actúa justificando ese amor. He stretched his arms out on the cross. Él en la cruz estira sus brazos And he says, I love you this much. y Él dice, te amo así te amo. He suffers for us in our place on the cross. Él sufrió en nuestro lugar en la cruz. So that by faith, we can be forgiven of our De sin. manera que por medio de la fe nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados. So if you're a believer today, you have received De manera que si tú eres un creyente en el día de hoy, has recibido God's unmerited grace, though you were weak. la gracia inmerecida de Dios a pesar de haber sido débil. But also, you received God's grace while you were a sinner. Pero también has recibido la gracia de Dios Now notice cuando eras un pecador. there's an observation we need to make. Pero aquí hay una observación que yo quisiera hacer. While we were sinners, Cuando nosotros éramos pecadores. when someone comes to Jesus Christ, there must be life change. Cuando alguien viene al Señor Jesucristo, debe haber un cambio en tu vida. I'm not sure of the common reality in Colombia, but I know the United States. No estoy seguro acerca de cómo son las realidades aquí en Colombia, pero puedo decirte cómo son en Estados Unidos. I know the Southeast United States. Yo conozco muy bien el sureste de los Estados Unidos. There are many in the South who say, I love the Lord. Hay muchos allá en el sureste de los Estados Unidos que dicen, yo amo al Señor. But their actions and their display of that love is never seen. Pero sus acciones y la demostración de ese amor nunca se ven. And there's never been a real life change in their life once coming to know Jesus. Y nunca ha habido un verdadero cambio en su vida que despliegue que Jesucristo es ahora su Señor. So if someone has truly come to know Christ, there must be change. De manera que si alguien realmente viene a conocer al Señor Jesucristo, debe haber un cambio. So we need to establish that clearly. De manera que debemos establecer esto claramente en el día de hoy. However, before you knew that you needed Jesus, Sin embargo, antes de que tú supieras que necesitabas del Señor Jesucristo, Jesus did something for us only he could do. el Señor Jesucristo hizo algo por nosotros que nada más Él puede hacer. Listen to our brother read verse 9. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. The Bible says that believers have been justified by his blood. La Biblia dice que los creyentes han sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. God is perfect holiness. Dios es perfectamente santo. And being perfectly holy, he's just. Y siendo perfectamente santo, también es justo. His judgments are perfect. Sus juicios son justos y perfectos. So when he looks at the human heart, he sees sin. Entonces, cuando Él mira en el pecado, cuando mira al corazón del hombre, Él mira nuestro pecado, Él ve nuestro pecado. For the Bible reminds us all have sinned and fall short of the glory of God. Porque la Biblia nos recuerda que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria, de la gracia de Dios. So now we have a difficulty. We have holy God and sinful man. Ahora tenemos un problema. Tenemos un Dios justo y santo y tenemos un hombre pecador. There is a space between God and man. Space with- Chasm, space. Hay un espacio, hay un golfo, un abismo entre el Señor y nosotros. And only Jesus Christ can bring God and man together Y, in his grace. y únicamente el Señor Jesucristo puede unir al hombre pecador con Now, Dios. now, I have a humorous picture in my mind about justification. Yo tengo una ilustración algo humorística sobre la justificación. Not that justification is humorous, No que la justificación sea algo chistoso, but the illustration is humorous to me. pero esta ilustración es cómica para mí. As we were tearing down the wall the other day, Estamos en estos días derribando esa pared. we used a brick saw. Estuvimos usando una cortadora de cemento. Dust was everywhere. Un polvero por todas partes. My gray beard turned red. Mi barba que se volvió roja.
My clothes were just a puff of dust. Toda mi ropa llena de polvo. And I felt bad to have to ride home in Pastor's car. Y mira, yo me sentía mal porque me tenía que sentar en el carro del pastor. We were all filthy. Pero todos estábamos mugrosos. We were all ready for a shower. Todos estábamos listos para tomar una ducha. And so I ran upstairs in Pastor's house and I took a shower. Y yo lo que hice, apenas entré a la casa, subí corriendo a tomarme una ducha. And I noticed something that was happening as the water ran over my head. Y me di cuenta algo que estaba pasando a medida que me caía agua en la cabeza. The water was not clear. El agua no era limpia. The water was dusty. El agua estaba bien turbia. I didn't know water could be dusty, but it is. No, yo no sabía que el agua podía ser tan turbia, pero ya me di cuenta que sí. Water becomes dusty when you work on that wall. Mejor dicho, vamos a ponerle el agua polvorosa. Cuando tú te pones a cortar paredes aquí, vas a tener agua polvorosa en casa. And so all of the dust and the dirt from the wall was washing into the basin of the floor. Y todo ese polvo, ese tierrero empezó a caer en el piso de la ducha. And it occurred to me. Pero se me ocurrió algo en ese momento. That is the picture of justification. Esa es el retrato de la justificación. When I come to Jesus Christ, I come filthy. Cuando yo vengo al Señor Jesucristo, yo vengo a Él The dust mugroso. of this world covers me. El polvo de este mundo me tiene cubierto. But it's not just topical, it's at the very core of my soul. Pero no es solamente aquí en la piel y en la barba, es adentro, en lo más profundo de mi alma. The dust of this world is so deep, only Jesus could reach that low. El polvo de este mundo está tan en el fondo que únicamente el Señor Jesucristo puede llegar tan profundo. But remember, someone has to act outside of me. Pero recuerda lo que te dije, alguien por fuera de mí tiene que hacer esto por mí. Do I become clean just by standing in a shower? Yo me vuelvo limpio nada más por estar ahí en la ducha. It's absurdity. It would be absurd for me to just stand in a shower and say, I'm clean. Sería absurdo estar ahí mirando la ducha y decir, ay, soy limpio. Clean water and good soap must be used. Tú necesitas usar agua limpia y buen jabón. I need something outside of me to cleanse me. Necesito algo por fuera de mí para limpiarme a mí. So there are many who think I can just come to church, stand around, and I'm clean. De manera que hay muchos que vienen a la iglesia y dicen, ay, yo me puedo parar ahí o sentar ahí y ya con eso voy a ser limpio. Standing in the church will not cleanse you. Venir a la iglesia no te va a limpiar. Showing up to serve will not cleanse you. A servir en la iglesia no te va a limpiar. Just becoming a better person will not cleanse you. Volverte una mejor persona no te va a limpiar. Only the cleansing power of Jesus can cleanse you. Únicamente el poder santificador del Señor Jesucristo puede limpiar nuestro corazón. Only unmerited grace can forgive you. Únicamente la gracia inmerecida de Dios puede salvarnos. Only the love of Jesus can save us. Únicamente el amor del Señor Jesucristo puede perdonarnos. And while we were still sinners, Jesus saved us. Y mientras nosotros aún éramos pecadores, Jesús nos salvó. But what did he save us from? Pero, ¿de qué nos salva el Señor Jesucristo? If I were to run in the back of the sanctuary today and say, I'm saved, Si yo viniera corriendo hacia acá, hacia el púlpito y dijera, yo soy salvo. someone who does not come to church may say, from what? Alguien que no venga a la iglesia va a decir, ¿salvo de qué? Was someone chasing you? ¿Alguien te estaba persiguiendo? Was someone trying to hurt you? ¿Alguien te estaba tratando de robar? Is your life threatened? ¿Tu vida estaba en peligro? When we say the word, I'm saved, what does that mean? Cuando nosotros decimos, soy salvo, ¿qué significa eso? When the Bible says that we are saved through Christ, Cuando la Biblia dice que nosotros somos salvos en Jesucristo, we are saved from God's judgment against our sin. nosotros somos salvos del juicio de Dios en contra de nuestro pecado. And that is why Jesus is dying on the cross. Es por eso que está el Señor Jesucristo muriendo en una cruz por nosotros. He is enduring in himself the wrath of God. Él está aguantando en sí mismo, soportando en sí mismo la ira de Dios. He is enduring the wrath of God against our sin. Él está recibiendo en sí mismo la ira de Dios, el justo juicio de Dios por nuestros pecados. And through his death on the cross, believers can be saved from God's judgment. Y a través de su muerte en la cruz, el creyente puede ser justificado por sus pecados. Okay, so to the believer, God gave us unmerited grace. De manera que en el creyente,
Dios nos da gracia cuando aún éramos débiles, while we were weak, cuando nosotros éramos pecadores también, while we were sinners, cuando éramos pecadores, and then in verses 10 through 11, while we were enemies. y en los versículos 10 al 11, cuando aún éramos sus enemigos. Now, why would the Bible describe me as an enemy? Pero bueno, pregúntate esto, ¿por qué la Biblia me describe como su enemigo? Here's why. Aquí está por qué. Before I came to Jesus, I only cared about me. Antes de yo venir al Señor Jesucristo, a mí lo único que me importaba era yo mismo. I cared about what I wanted A mí me importaba lo que and my yo quería, demands, mis necesidades, my desires. mis deseos. But when I came to Jesus, all of that changed. Pero cuando yo vengo al Señor Jesucristo, todo esto cambia. But in my old life makes me an enemy of God. Pero en mi vida anterior, esa vida anterior, antes de Cristo, me hacía un enemigo de Dios. I did not care about the things of God. A mí realmente no me importaban las cosas de Dios. I didn't care to obey the things of A God. mí realmente no me importaba obedecer las cosas de Dios. And Jesus said, you are either for me or against me. Y el Señor Jesucristo dice, o tú estás conmigo o estás en contra mía. To not make a decision about Christ is to decide about Christ. No tomar una decisión por el Señor Jesucristo es tomar una decisión en contra de Él. Many remain indifferent about Jesus. Muchos permanecen indiferentes en cuanto al Señor Jesucristo. Many may think, well, I'm okay if someone loves the Lord. Yo estoy bien si hay alguna persona que ame al Señor, I just don't know if that's for me. pero yo no creo que eso sea para mí. To not decide is to decide. No decidir es decidir. Today you have an opportunity to make a decision for Christ. Hoy tú tienes una decisión de tomar, hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión por el Señor Jesucristo. And here's the decision that must be made. Y esta es la decisión que debes tomar. Will I accept what Christ has done to reconcile me to God? ¿Voy a aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo para reconciliarme con Dios? When we think about reconciliation, Cuando pensamos en esto de la reconciliación, we have to picture in our mind two people who are in conflict. debemos poner en nuestra mente dos personas que están en conflicto. And I think I believe the scripture gives us a beautiful illustration of that conflict. Y yo creo que las Escrituras nos retrata perfectamente ese conflicto. Turn with me to Luke 15, Vámonos a Lucas capítulo 15, verse 11. el versículo 11. While we turn together, we are coming to our close, Y estamos a punto de terminar esto. and Pastor will close our Y el service. pastor va a terminar nuestro sermón. Pero quiero que le prestes atención. Estamos en versículo 15, versículo 11. Here, but you need to know this about your pastor. Yo quiero tienes que saber esto acerca de tu pastor. He's an art lover. Este hombre realmente sabe de arte. Did you know he has a copy of Rembrandt in his house? Tú sabrías que él tiene una copia de un cuadro de Rembrandt en su casa. I didn't know that I was an art lover. Yo no tenía ni idea que él le amaba tanto el arte. I've never really followed art. Yo nunca he seguido el arte. But when your pastor described this beautiful picture to me, I began to love it. Pero cuando el pastor de ustedes empezó a describir esta obra de arte, empecé a amar el arte. And the pastor described this very story from Luke 15. Y entonces el pastor describe esta misma historia del capítulo 15 de Lucas. Let's read verses 11 through 30. Vamos a leer versículos 11 al 30. Lucas 15, empezando el versículo 11. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo,
¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, that is a picture of God's reconciliation. Esa es el mejor retrato de la reconciliación de Dios. The young son was an enemy to his father. El hijo menor era un enemigo de su padre. In the ancient world, if you were to ask for inheritance before your father died, En los tiempos bíblicos, si tú pedías por tu herencia antes de que tu padre muriera, it would be equal to saying to your father, I hope you die. es el equivalente a hoy decirle a tu papá: espero que te mueras. That young man did not care about his father, Este hijo menor realmente no le importaba a su padre. but verse 17 gives us a great phrase. Pero el versículo 17 nos da una gran frase. But when he came to himself, Pero cuando él entró en sí mismo, he began to think, how my father is good. él empezó a pensar: cuán bueno es mi padre. My father provides. Mi padre provee. My father will protect. Mi padre me va a proteger. So I will at least return to him as a slave. Voy a regresar a él, así sea como esclavo. And what do we see the father do? ¿Y qué vemos que hace el padre? He runs to his son Él corre a su hijo and rejoices that his son has come home. y se regocija que su hijo ha venido a casa. And that's the reconciling grace of God. Esa es la gracia reconciliadora de Dios. If you are here this morning and you think, that's not really fair. Si tú estás en el día de hoy y piensas: eso no es realmente justo. Why would God give me that kind of grace? Porque Dios me daría semejante gracia a mí. Why would God forgive me that deeply? ¿Por qué Dios me perdonaría tanto? And if you feel this way, Y si tú te sientes de esa manera, you are beginning to understand unmerited grace. estás empezando a entender gracia inmerecida. You could never earn it, Nunca vas a poder ganártela, but Jesus gave it. pero Dios, el Señor Jesucristo, la da. Because when Jesus says, I love you, Porque cuando Jesucristo dice: te amo, he acts on his Él love. actúa a partir de lo que dice. Let's pray. Oremos. Father, I pray the gospel would stir souls today. Pido que el Evangelio toque corazones en el día de hoy. To the believers in this room, A los creyentes en esta sala, I pray the gospel would deepen their love for you. te pido que los creyentes tengamos un amor aún más profundo por ti. And to the unbelievers in this room, Y para los no creyentes hoy en el día de hoy, I pray the gospel would awaken them, te pido que el Evangelio despierte sus corazones. that you would raise their soul to life Señor, que tú traigas esa alma de muerte a vida and help them to understand, y les ayudes a entender though they are weak, que mientras eran débiles, though they are sinners, que a pesar de que son pecadores, though their life is a rebellion to God, que a pesar de que su vida es una rebelión en contra de Dios, there is unmerited grace hay gracia inmerecida to forgive, para perdonar, to reconcile, para to reconciliar, justify, para justificar, to save us, para salvar, and gather us to yourself. oh Señor, y traernos a ti mismo. We pray this in Jesus' name. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amen. Amén. Pastor.